Bueno, en esta misma revisión que les vengo contando, también quisieron ver o incluir trabajos que hubieran evaluado distintas estrategias de dosis de insulina para considerar proteínas y grasas. En este caso, incluyeron 10 estudios que examinaron precisamente eso, la dosis del bolo de insulina, el patrón de administración más conveniente y el momento de administración de esa insulina más adecuado para cubrir la respuesta glucémica postprandial generada por comidas con alta cantidad de proteínas y grasas. Y bueno, luego de esa inclusión de esos estudios generaron este algoritmo que ahora voy a puntualizar en más detalle en lo que tiene que ver con la parte inferior, que es el ajuste de la dosis de insulina ante la ingesta de proteínas y grasas. Entonces, fíjense que dividen, por ejemplo, para la ingesta de grasas, sugerencias para pacientes que tienen bomba de insulina en la parte superior y para pacientes que están con múltiples dosis de insulina en la parte inferior. ¿Y qué sugieren? Que un paciente que tiene una bomba de insulina y consume, por ejemplo, comidas altas en grasas, definidas como aquellas de más de 35 o 40 gramos de grasas, deberían aumentar la dosis total de insulina, empezando con un incremento de un 30 a un 35%, y sugieren que ese bolo sea dado en forma de bolo dual, o sea, que un 50% de la insulina calculada sea dada en forma, digamos, directa antes de la ingesta y que el otro 50% se dé en forma de lo que se llama bolo extendido o bolo ampliado, programado con el infusor a lo largo de 2 horas o 2 horas y media. Obviamente esta posibilidad de dividir el bolo no es posible de llevar a cabo por pacientes que tienen múltiples inyecciones diarias de insulina. En este caso lo que sugieren es que el paciente considere, ante la ingesta de alimentos con alta cantidad de grasa, darse insulina adicional 1 hora después de la ingesta, también equivalente a un 30-35% con respecto a la dosis preprandial, o incluso pensar en la utilización de insulina regular. Y ante el caso de la ingesta de proteínas, bueno, un poquito lo que yo les había adelantado, si las comidas tienen menos de 75 gramos de proteínas y no hay hidratos de carbono presentes, puede no ser necesario que el paciente realice un ajuste de la dosis de insulina. Pero si el paciente va a consumir una comida que por lo menos tiene 30 gramos de hidratos y tiene por lo menos 40 gramos de proteínas, necesitaría sí agregar un 15 a un 20% de insulina. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en los gramos de macronutrientes y hablamos de comidas en donde haya 35, 40 gramos de grasas o, bueno, 30 gramos de hidratos no es tan difícil de alcanzar, pero, qué sé yo, 30 gramos de proteínas o más, es muy difícil imaginarse una comida con esas características en la alimentación habitual de nuestros pacientes. Ahora, fíjense, por ejemplo, en esta hamburguesa doble con queso, cuya información nutricional fue proporcionada por la misma empresa con la que la comercializa y en donde solamente está la información de la hamburguesa, no de todo el combo con el que se la suele vender. Solo con la ingesta de esta hamburguesa tenemos por lo menos 30 gramos de hidratos, sí, porque está informado 36, y hay 40 gramos de proteínas y hay 49 gramos de proteínas y hay 47 gramos de grasa. O sea que superamos lo que se considera una ingesta alta en proteínas y alta en grasas según lo informado por esa revisión. Entonces, bueno, uno puede pensar, bueno, si un paciente con diabetes tipo 1 en el que se observa una hiperglucemia postprandial tardía luego de la ingesta de este tipo de comidas, tendría que ajustar la insulina cada vez que decidiera tener este tipo de ingesta.